Bueno, en esta clase vamos a continuar revisando los métodos que nos sirven para encontrar soluciones particulares de ecuaciones no homogéneas para ecuaciones diferenciales de orden 2 o superior. Vamos a ver el método, que es un método más general que los métodos que ya hemos visto, que es el método de variación de parámetros. Este método lo vamos a ver primero para ecuaciones diferenciales de orden 2, para que después lo podamos generalizar para ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces vamos a empezar diciendo cómo es la forma general de las ecuaciones diferenciales de orden 2. Entonces, una ecuación diferencial de orden 2 tiene hasta segunda derivada y además vamos a suponer que tenemos coeficientes constantes, es decir, que a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son números. Además, esta ecuación es no homogénea, o sea que aparece una función g de x que no es 0. Entonces nos piden encontrar o resolver este tipo de ecuaciones que consiste en encontrar a la función y de x que esté definida en algún intervalo i de r y que además satisfaga a esta ecuación diferencial. Entonces, el método que vamos a revisar nos va a servir para encontrar soluciones particulares de la ecuación diferencial no homogénea, o sea, de esta ecuación diferencial no homogénea. Estas soluciones particulares, recordemos que las podemos encontrar a partir del conocimiento de la solución general de la ecuación homogénea asociada. Entonces, el método consiste precisamente en que resolvamos a la ecuación diferencial homogénea asociada, es tomar aquí igual a 0 y resolver la ecuación diferencial, que eso ya lo sabemos hacer, que ya sabemos que se buscan dos soluciones linealmente independientes de la forma exponencial de mx, donde m es una constante a determinar, se encuentra que esas soluciones forman parte de un conjunto fundamental de soluciones si su Gronskiano es diferente de 0 y si además resuelven a la ecuación diferencial, y con ellas armamos a la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Pero entonces, supongamos que y sub 1 y y sub 2 son esas soluciones linealmente independientes que forman parte del conjunto fundamental. Pues con ellas vamos a proponer a la función psi de x, que es o que será la solución particular o una solución particular de esta ecuación diferencial. Es decir, vamos a encontrar a la función psi de x, que es solución particular, como esta suma de estos productos. Entonces, fíjense en la importancia que tiene el que la propongamos así. A ver, ¿por qué se nos ocurre poner un producto y no un cociente o no alguna otra cosa? Bueno, debido a que la función psi de x debe ser una solución linealmente independiente con las que ya están en la solución general, entonces cuando las escribimos así, quiere decir que por este término, la función psi de x debe ser linealmente independiente con y1 cuando u1 de x sea una función de x y no sea una constante. Es decir, aquí vamos a quitar el hecho de que u1 sea constante. De manera similar, la función psi de x va a ser linealmente independiente con y2 para cuando u2 de x sea una función de x y que no sea una constante. Es decir, cuando lo proponemos de esta forma, estamos garantizando que la función psi de x sea linealmente independiente tanto para y1 como con y2. ¿Está bien? Entonces aquí lo único que hay que hacer es encontrar quiénes son u1 y u2. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Pues vamos a ver cómo hacerle para encontrar a esta u1 y u2 y eventualmente decir quiénes serían. Bueno, entonces vamos a ocupar la otra información que tenemos sobre psi. Y esa información es que la función psi de x debe ser una solución particular de esta ecuación diferencial. Que sea solución significa que cuando la sustituyamos aquí, a ella, a su derivada y a su segunda derivada,
todo esto que está aquí nos tiene que dar g de x. ¿Está bien? Bueno, entonces es lo que vamos a ocupar. Vamos a pensar que esa psi de x que estamos buscando debe ser de esta forma y que además U1 y U2 satisfacen ciertas condiciones que va a hacer que todo lo que está aquí sea igual a g de x. Entonces, aquí aclaramos que Y1 y Y2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada. Es la ecuación diferencial esta con g de x igual a 0. Entonces, las funciones, decíamos, U1 y U2, las vamos a buscar sustituyendo en la ecuación diferencial que aparece aquí. ¿Está bien? Entonces, esas Y1 y Y2, recordemos que son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada y buscamos a la función psi de x como es de esta forma. Lo traje aquí otra vez porque lo vamos a ocupar ahora cuando derivemos. Entonces, cuando derivemos a la función psi, eso va a ser igual a lo que aparece aquí de este lado. Aquí ya he omitido la dependencia de x para no cargar con tantas variables aquí. Pero de todas formas, lo que debemos saber es que estas funciones, psi, U1, Y1 y Y2, deben ser funciones de x. ¿Está bien? Pues entonces vamos a derivar. La derivada de psi sería la suma de estas derivadas, pero cada una de ellas es un producto. Es decir, sería la derivada de U1 por Y1, que es esto, más U1 por Y1', que es este, más U2 por Y2', que está aquí, más U2' por Y2, que está aquí. Es decir, la derivada de esta psi es esta función. Ahora volvemos a derivar porque acuérdense que vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces la segunda derivada sería la derivada de este producto que son estos dos primeros términos. Sería U1' por Y1 más U1' por Y1', que está aquí, más U2' por Y2, este término, más U2' por Y2', que está aquí, más U1', Y1', que es este, más U1 por Y1', que es este, más U2' por Y2', que es este término, más U2 por Y2 bi'prima, que está aquí. Esta Y es un error aquí mío por haberlo escrito, pero lo vamos a quitar. Esta Y no va aquí. Bueno, entonces con eso tenemos que esta psi bi'prima es esto que aparece aquí y la segunda derivada está acá. Entonces lo que sigue, decíamos, es que debemos sustituir en la ecuación diferencial y cuando sustituyamos nos va a quedar este primero. Sería A2 por psi bi'prima, pero psi bi'prima es todo este término. Todo esto que está aquí lo hemos copiado aquí. Más A1 por psi prima. Y psi prima es esto que aparece aquí. Vean que aquí ya le quité esta Y que no debe ir. Pero entonces sería A1 por psi prima. Más A0 por psi. Pero psi era este término. ¿Verdad? Que aquí ya también le he quitado la dependencia de x. Y eso debe ser igual a g de x. Fíjense ahora, vamos a desarrollar este A2, lo podemos poner aquí en cada uno de estos términos o lo podemos dejar allí. Pero vamos a aprovechar que la función Y1 y Y2 son soluciones de la ecuación homogénea asociada. Entonces vamos a fijarnos en unos términos especiales. Fíjense, por ejemplo, vamos a buscar aquí donde esté Y1 bi'prima. Aquí está. Esta es Y1 bi'prima. También por acá debe estar
Y1', Y1' multiplicada por U1. Y1' multiplicada por U1. Aquí está. Y aquí debe estar Y1 multiplicada por U1. Y aquí está. Ahora, vamos a buscar hacer lo mismo, pero ahora para Y2'. Ven que aquí podemos cambiar el color para que se note. Entonces tendríamos a esta función que aparece aquí, es Y2'' por U2. Hay otro término donde aparezca Y2' por U2, que es este que aparece aquí. Hay otro término que es Y2 por U2, este que aparece aquí. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí podemos ver que estas funciones, cada una de ellas, por ejemplo, la de color rosa, tendríamos aquí A2 por U1 Y1', más A1 por Y1' por U1, más A0 por U1 Y1. En cada una aparece U1, así es que podemos factorizar U1 que multiplica a A2 por Y1', más A1 por Y1', más A0 por Y1. Y todo eso ponerlo en un solo término. Y de manera similar podemos hacer lo mismo con estos otros. Acá también tienen como factor común a U2. Entonces tendríamos U2 por Y2' por A2, más A1 por Y2', más A0 por Y2. Y todo lo que se quedó y que no tomamos en cuenta por ahora, lo vamos a dejar como está. Y eso debe ser igual a G de X. Entonces, tenemos esto que aparece aquí. Entonces, vean que, por ejemplo, lo que tiene que ver con U2, lo hemos factorizado aquí. Y es esto. Aquí aparece todo lo de color azul. Es lo de color azul de aquí. ¿Ya? Y lo de color rosa es esto que también aparece aquí. Esto que está acá es lo que tiene que ver con U1 como factor común. Que aquí está U1 como factor común que multiplica esto y esto. Bueno, pues resulta que lo que está puesto aquí de color rosa, que está acá, entre paréntesis, esto es igual a 0. ¿Por qué? Precisamente porque Y1 es solución de la ecuación homogénea asociada. Es decir, que cuando la sustituimos en la ecuación diferencial homogénea, nos va a dar 0 de un lado igual al 0 del otro. Y lo mismo para Y2. Y2 también es solución de la ecuación homogénea asociada, o sea que todo esto que está aquí es igual a 0. Porque satisface a la ecuación diferencial homogénea. Pues entonces tendríamos que este término no aparecería, este tampoco, y nos queda nada más esta ecuación, ¿ya?, que aparece aquí, igual a G de X. Entonces vamos a ver algo más. Vamos a ver, por ejemplo, que por acá, si marcamos a este término, y nos fijamos en este otro, estos dos se pueden escribir como la derivada de un producto. ¿Cuál es ese producto? Este producto, el producto será U2', U2' por Y2.
Esto que está aquí puesto de color rojo es la derivada de U sub 2' por Y2. Podríamos revisar las cuentas y es exactamente eso. Hacemos lo mismo ahora con este término que aparece aquí. En que nos fijamos en este y nos fijamos, por ejemplo, en este que está aquí. Estos que he marcado ahora, que están aquí, también es la derivada de un producto. Es la derivada del producto de U1' por Y1. ¿Está bien? Y lo demás que queda acá lo vamos a dejar igual. Es decir, podemos escribir entonces como A2, en la 2 que está aquí afuera, que multiplica ¿a quién? A la derivada de U1' por Y1, que son estos dos, más la derivada de U2' por Y2, que son estos otros dos, más estos que se quedaron solitos, que es U2' y Y2' que está aquí, más U1' por Y1' que está aquí. ¿Verdad? Todo eso está multiplicado por A2, más A1 que multiplica esto, y eso debe ser igual a G de X, igual a G de X. Ahora, ¿para qué nosotros escribimos esto? Fíjense en lo más importante quizá del método. Como estamos buscando una solución particular, al menos una solución particular, o sea, al menos una función psi de X, entonces debemos encontrar al menos una pareja de funciones U sub 1 y U sub 2, de manera que la función psi se pueda escribir así, y además que se satisfaga esta ecuación diferencial. Es decir, aquí debemos encontrar al menos un par de funciones U1 y U2, de manera que todo esto que está aquí sea igual a G de X. Pues bueno, vamos a suponer entonces que existen esas funciones U1 y U2, de manera que esto que está aquí entre paréntesis es igual a 0. Bueno, supongamos que existen esa U1 y U2, de manera que lo que está aquí es igual a 0. Pero si esto es 0, fíjense que acá otra vez está lo mismo exactamente que aquí. Es decir, esto es 0 y por lo tanto su derivada es 0 y por lo tanto todo esto se va. Y nos quedaría que si este término es 0, entonces A sub 2 por este factor debe ser igual a G de X. ¿Está bien? Pues es lo que vamos a suponer. Supongamos entonces que eso que estamos ahí hemos puesto como un supuesto, que si suponemos que esto es 0, entonces vamos a tener que A sub 2, por lo que queda dentro del paréntesis, debe ser igual a G de X. Y que aquí nosotros podemos dividir por A2 en ambos lados y tendríamos que este término será igual a G de X sobre A. ¿Está bien? ¿Qué hemos obtenido? Obtuvimos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? Aquí las incógnitas son U1' y U2'. En este renglón las incógnitas son U1' y U2', porque Y1 y Y2 las conocemos, por lo tanto conocemos a sus derivadas. Y también sabemos quién es G de X y sabemos quién es A sub 2. Es decir, las únicas incógnitas que tenemos de estas ecuaciones son U1' y U2'. Y además son dos ecuaciones. Pero además podemos observar que este sistema tiene solución única. ¿Por qué tiene solución única este sistema? Efectivamente, recordemos la teoría que ya sabemos del álgebra lineal. Y entonces, para cada punto, para cada valor de X, tendríamos que el determinante del sistema va a ser precisamente el determinante
que en el primer renglón tiene a Y1, Y2, y en el segundo renglón tiene a Y1', Y2'. Pero ese determinante es precisamente el gronskiano de Y1, Y2, que ya sabemos que es diferente de 0 para toda X en Y. Es decir, habíamos supuesto que es de 0, y eso nos llevaba a que se cumplía esta otra ecuación, pero más aún, a partir de esta suposición, lo que nos dice la teoría es que esta suposición es correcta, o sea que este sistema sí tiene solución única. O sea que esa pareja de funciones U1 y U2 sí existen, porque existen sus derivadas, ¿no? Bueno, entonces, algo más. Fíjense que a partir de este sistema nosotros además podemos saber quiénes son U1' y U2'. Basta con resolver el sistema. Podemos ocupar cualquier método para resolver el sistema. Nosotros vamos a ocupar ahora el método de la regla de Cramer precisamente porque es más ilustrativa y a lo mejor es más fácil de recordar. Entonces, de esto tendríamos que U1', que es nuestra primera incógnita, sería igual a, ya que acuérdense, la regla de Cramer viene aquí abajo, el determinante del sistema. Y el determinante del sistema es Y1, Y2 en el primer renglón, y en el segundo renglón sería Y1', Y2', que es este que está aquí. Y este decíamos que es el gronskiano de las funciones Y1 y Y2, que es diferente de 0 para toda X en Y debido a que Y1 y Y2 son linealmente independientes. Y además son solución de la ecuación diferencial. Pues entonces, y en la parte de arriba de este cociente ponemos al determinante. Y acuérdense que aquí se cambia, en este caso, la primera columna se cambia por la parte derecha del sistema, que en este caso es 0 y g de x sobre A2. ¿Sí? Y además, también podemos encontrar y hacer lo mismo para U2'. U2' sería lo mismo, el cociente. Aquí abajo viene el determinante de las funciones Y1 y Y2, que sería el gronskiano. Y aquí arriba también es el determinante, pero ahora se cambia la segunda columna por la parte derecha del sistema, que sería 0 y G2 sobre A, G de X sobre A2, perdón, que es este término. Y esta primera columna se queda tal cual. Y entonces tendríamos quién sería U1' de X y U2' de X. Más aún, vean que todo lo que aparece de este lado, al final va a ser una función que depende nada más de X. Aquí no va a aparecer la función U. Y de este lado también. Todo esto es una función de X. Es decir, a U1 de X se le encuentra integrando en ambos lados con respecto a X. También a U2. A U2 se le encuentra integrando en ambos lados de esta ecuación con respecto a X. Y ya está. Porque entonces ya sabríamos quién es U1 de X. U1 de X, decíamos, es igual a la integral de este cociente de determinantes con respecto a X. Y U2 de X sería igual a la integral de este cociente con respecto a X. Y por lo tanto, ya tendríamos quiénes son U1 y U2, que sabemos que sí existen precisamente porque U1' y U2' existen y son solución única además de este sistema de ecuaciones. ¿Bien? Entonces, en la función psi que estábamos buscando, que es una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea, se escribe de esta forma, como U1y1 más U2 por Y2. Entonces, una vez que encontremos a U1 y a U2, venimos acá y la sustituimos y eso nos va a dar finalmente a la función psi de X. ¿Está bien? Bueno, entonces con esta teoría nosotros podemos ya resolver una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial es y' menos 4y' más 4y igual a x más 1 por la exponencial de 2x. Entonces vamos a ocupar
este método, el método de variación de parámetros, para resolver esta ecuación diferencial.